Señor, yo necesito que tú me hables. Mi vida sin ti no es nada. Padre, cada día necesito de ti. Espíritu Santo, yo necesito de ti. Espíritu Santo, tú eres el principal en este lugar y yo te pido, dígale, yo te pido que me hables, que me toques, que cambies mi vida, que me transformes. Espíritu Santo, necesito de ti y a ti te damos gloria y honra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana a este lugar. También saludamos a las personas que nos ven en las redes sociales. Desde Luciana de Córdoba le estamos saludando con una palabra de bendición directamente desde este lugar. Allí donde tú estás, si esta palabra es de bendición, yo le pido que la comparta con otras personas para que sea una palabra de bendición. Amén. Mira, esta semana ha sido un poquito complicada, difícil. Cuando hay avances en el reino, el enemigo no se queda quieto. Y realmente el día domingo se hizo un evento muy bonito. A lo mejor no llegaron la cantidad de personas que nosotros esperábamos, pero vinieron personas nuevas. Esta semana tuvimos reunión con el alcalde también para ver cómo trabajamos en este pueblo. En general, si partimos de cero, hemos ganado mucho. Fue un evento de bendición, pero el enemigo no se queda quieto y trata de golpearnos de una u otra manera, con desánimos, con cosas propias del enemigo. Pero lo importante es que nosotros vamos a seguir adelante, llevando el reino, extendiendo el reino. Para eso Dios nos tiene en este pueblo. Digo en este pueblo, no solamente en este barrio, sino en este pueblo. Y esta semana hablaba con mi esposa y hablaba con algunas personas de la misericordia de Dios, ¿sí? Cuando las cosas salen mal, algunos le echan, lo primero que es echarle la culpa a Dios. Cuando las cosas salen mal, entonces buscan siempre un culpable. Pero el Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor, de compasión y de misericordia. Vuelvo y lo repito. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, de compasión y misericordia. La palabra dice que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, para que ustedes y yo tengamos bendición, salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice que no hay justos ni siquiera uno. O sea, ustedes son pecadores, yo soy pecador y los que nos ven por las redes son pecadores. Dice la palabra de Dios, no estoy acusando a nadie. Pero dice que para eso apareció Jesús, para llevar los pecados nuestros. Grandes y pequeños, chicos y gordos, porque pecado es pecado. Pecado es pecado. Hay un pastor que estuvo predicando y puso aquí una caneca, un bidón de veneno. Y dice, esto es veneno, así sea poquito o sea grande, es veneno y hace daño. Y lo mismo pasa con el pecado, así sea pequeño o grande, es pecado. Entonces, cuando yo veía la importancia de la misericordia, de la compasión, me llevaba a una cita bíblica, a una parábola que todos conocemos, es la del buen samaritano. Dice que un hombre fue golpeado, los ladrones le robaron todo, lo golpearon y lo dejaron mal herido en el camino. Dice la palabra que pasó un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita y pasó de largo. Y pasó el otro y pasó de largo hasta que apareció un samaritano y lo cogió, lo montó en su caballo, en su cabalgadora, dice textualmente, y lo llevó a una posada, y en la posada le limpió él mismo las heridas y le dijo al dueño de la posada, al dueño del hotel, dije, cuídelo
y cuando yo regrese, pagaré todos los gastos que han acaecido. Y es ahí donde dice la misericordia. Algunos pasarían por ese lado y dirían, algo tuvo que haber hecho. Para que lo golpearan, algo tuvo que haber hecho. A lo mejor era un ladrón. A lo mejor venía escapando de alguien. A lo mejor era un maltratador. A lo mejor. Pero el samaritano lo vio, ni le preguntó quién eres tú, sino lo echó en su cabalgadura y fue allí y lo tuvo en cuenta. Jesús habla de esa parábola para que nosotros seamos compasivos con las personas, para que nosotros tengamos misericordia a las personas. Y entonces, eso es lo que enseña Jesús. Bueno, ¿y por qué? Lo que pasa es que aún en la iglesia de Cristo, aún entre los cristianos, cuando algo pasa, lo primero es señalar. Y desde el día domingo hemos tenido unos ataques del enemigo, no solamente contra el pastor, no solamente, sino contra personas que estuvieron colaborando en el evento, los estaban señalando. Entonces, Dios nos dice que por encima de todo hay que tener amor, compasión y misericordia. Eso es lo que dice. Entonces, mire, abra su Biblia en Mateo 18, 23. Habla de una parábola muy conocida y muy olvidada. Vuelvo y lo digo, muy conocida y muy olvidada. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 23. Y vamos leyendo y vamos hablando. Dice el encabezamiento, dice, los dos deudores. ¿Sí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a alguien que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, vamos a entregar cuentas por las cosas que hemos hecho y por las que hemos dejado de hacer. Y dice que en el número 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno de sus trabajadores le debía 10,000 talentos. Y cuando yo estuve averiguando, investigando, me dice 10,000 talentos. No, por favor, se corre un poquitico hacia la gracias. 10,000 talentos es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Dice ahí en la enciclopedia Google, dice que 10,000 talentos es parecido a 100 millones de euros. Muchísimo dinero. Y entonces, como dice en el 24, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Como no podía pagar toda esa cantidad, el dueño de la finca, el dueño de la empresa, el dueño dijo, vamos a llevarlo a la cárcel, a él, a su mujer y a sus hijos, para pagar la deuda. Entonces, dice que entonces en el 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba. ¿Qué hacía? Le suplicaba, le lloraba, le imploraba, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No se la financió, le soltó, o sea, el destino era ir a la cárcel él, y todos sus hijos y toda su generación y todas sus cosas, dice, y todo lo que tenía lo iba a llevar lo iba a vender. Entonces dice que el Señor, el dueño de aquel le soltó y le perdonó la deuda. Cuando nosotros vemos eso, nos está hablando de que tantos pecados nos ha perdonado el Señor para que nosotros igualmente seamos misericordiosos. Y dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es algo así como 3 meses de trabajo. Si es en la aceituna, vamos a ver 3,600.
Si es en la obra, 4,000. Si es en la carpintería, sobre 4,000, 3,600 en general. Si tú trabajas como chef en una residencia, va a ser mucho más dinero, ¿no? Es así, entonces en general, este hombre le debía 100 denarios y dice que cogió a su consiervo y haciéndolo de él, lo ahogaba diciéndole, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo le pagaré todo. Mas, ¿qué hizo? Él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Le acababan de perdonar toda una vida de trabajo y este hombre no le podía perdonar a este siervo o darle una solución a un compañero de trabajo, no le pudo dar una solución, sino lo hizo echar a la cárcel. Dios es un Dios justo y dice que los compañeros de trabajo, viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Es lógico, es lógico. ¿Cómo es posible que le perdonan tanta deuda y no es capaz de perdonarle una ínfima parte a su compañero de trabajo, a su consiervo? Entonces ellos fueron a su señor, le dijeron, Señor, dice, entonces llamando, y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su Señor le dijo, siervo malvado, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. En el 33, ¿no debía tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dice que le estaba diciendo que como el dueño de la finca, el dueño de la empresa tuvo misericordia, que él tuviera misericordia de su compañero. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Mira, Dios nos llama a ser misericordiosos con las personas que nos han hecho daño, con las personas que aunque hemos tenido fallos con ellos, hay que tener misericordia. Eso es lo que Dios llama. Nosotros miramos a veces a las personas, ese es un drogadicto, ese es un ladrón, ese no es qué, y entonces dice, no, eso ni los miremos, ni les hablemos de Dios. Es ahí donde dice el Señor, ¿y tú qué eras antes? ¿Y tú qué eras antes? Pues ten misericordia y habla de la salvación, habla del Dios que perdona, habla del Dios que eso. Y ahí es donde Dios dice, cuando nosotros no tenemos misericordia de las personas y lo juzgamos, ese es ladrón, ese es vicioso, ese no sé qué, ese dejémoslo que se pudra, ya que Dios haga con él. No, Dios no está diciendo que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, tenemos que nosotros tener misericordia de las personas que se están perdiendo, de las personas que están perdidas en el mundo, ¿sí? No buscar disculpas, sino decirle al Señor que cada día, cada momento, cada época, nosotros debemos de buscar, de hablarles a las personas del Dios que perdona, del Dios que tiene amor y del Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? No tuvo misericordia y dice que Dios a los que no tienen misericordia, no, dice, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus ofensas. Dice que nosotros tenemos que ser perdonadores, ser misericordiosos. Y eso me llevaba a dos historias que hay en la Biblia. Una es Nínive. Dios dijo, vamos a destruir a Nínive. Y mandó a Jonás a decirle a los de Nínive que si no se arrepentían, iban a morir, a perecer dentro de 40 días. Y Jonás como que le tenía rabia a los de Nínive y no quería ir a llevar el evangelio a Nínive. Y el texto habla de eso, que ay, Señor, ¿para qué me manda a hablar con los de Nínive si ellos se van a arrepentir y van a pedir misericordia y tú vas a tener misericordia?
O sea, Jonás no quería ir a llevar la palabra. No, y cuando vemos y escudriñamos bien la historia de Jonás, es en efecto, Jonás no quería. Entonces dice que Dios obligó a Jonás a que llevara la palabra a Nínive. Y dice que él duró 3 días caminando Nínive, diciéndole arrepiéntanse, porque se lo mandó Dios. Dice que él, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y empezó Jonás a decir, en 40 días la ciudad será destruida, en 40 días la ciudad será destruida. Y entonces los hombres de Nínive le creyeron a Jonás. ¿Qué quería Jonás? Que no le creyeran, pero los hombres de Nínive le creyeron a Jonás. Y dice que creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron con cilicio desde el mayor hasta el menor. Le creyeron a Jonás. Había un dictamen de Dios que iba a ser destruida la ciudad de Nínive. Y Dios le dio la última oportunidad a Nínive, le dijo, vaya Jonás y hábleles. Y fue Jonás a regañadientas y les habló. Y la gente, aunque Jonás iba de mala cara y de haciendo yo qué sé, les habló. Y la gente de Nínive creyó que era una palabra de Dios y se arrepintieron. Y luego llegó a oídos del rey y el rey proclamó ayuno para él, para sus criados, hasta los animales, que no comieran nada, ¿sí? Y entonces diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey dijo, no solamente hay que hacer ayuno, sino conviértase cada uno de sus malos caminos. Mire, hermanos, el seguir a Dios no es solamente oración. El seguir a Dios no es solamente leer la palabra. El seguir a Dios no es solamente escuchar prédicas. El seguir a Dios no es solamente venir a la iglesia. El ser cristiano va adherido a el arrepentimiento, al cambio de vida. Yo puedo saber mucha palabra y puedo hablarles aquí, pero si mi vida no tiene arrepentimiento y si su vida no tiene arrepentimiento, de nada vale todo lo que yo hago. Hay que ayunar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que leer la palabra, hay que orar. Claro que hay, todo eso es muy importante, no es importante, es muy importante. Pero si mi vida no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces en vano es mi cristianismo, en vano. Por eso el rey de Nínive dijo, muchachos, Nínive está bajo maldición porque aquí ha habido mucho pecado. Y dice de la rapiña que hay en sus manos. Entonces les dijo, arrepiéntanse de sus malos caminos, ayunen, échanse ceniza, échense silicio encima. ¿Y qué pasó? Decía el rey, vamos a ponerla, Jonás 1:9 creo que es, 1:9 por favor. Jonás 1:9. Jonás 3:9. Jonás 3:9 dice, el rey después de que le dijo todas esas cosas, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dijo el rey, ayunemos, oremos. Eso de silicio es echarse ceniza encima, ceniza o ponerse una ropa con silicio, con una cosa que pica mucho. Y entonces el rey les dijo todo eso. Pero no solamente ustedes, sus hijos también. Y no solo, ay, pero esos hijos tan chiquiticos. No, sí, sus hijos también. Y en algunas partes dice que aún los que están en teta también deben ayunar. Y dice que los animales también, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y luego dice en el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron ¿de qué? De su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Hermano, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros adoramos y nos arrepentimos de nuestro mal camino, movemos la mano de Dios a favor de nuestra casa. Movemos la mano de Dios a favor de nuestra familia. Movemos la mano de Dios para que haya bendición, para que la maldición que venga sobre nuestra casa sea cambiada, sea rota. Entonces, cuando nosotros clamamos y hacemos las cosas de una manera diferente, dice que Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y no lo hizo. Fue salvada Nínive. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que a unas regañadientas, aunque no le gustaba llevar la palabra, aunque le molestaba el sol, aunque le molestaba la lluvia, aunque le molestaba todo, fue y llevó la palabra. Dijo, arrepiéntanse de sus malos caminos porque Nínive va a ser destruida en 40 días. Y escucharon. Necesita que la gente escuche la palabra y le crea a Dios. Y que cuando le crea a Dios se conviertan de sus malos caminos. Y dice que la maldición que había sobre Nínive, Dios la quitó. Y hay otro texto que es el rey Ezequías. El rey Ezequías era de los reyes buenos que habían en Israel. Y el rey Ezequías había hecho muchas cosas buenas para Dios. Y entonces dice que Dios le mandó al profeta Isaías y le dijo, Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. A todos nos gustaría eso, que viniera Dios y nos mandara a alguien. Ya mañana te toca, en un mes te toca, en el 2021 te toca, en el 2023 te toca la muerte, porque uno podía hasta arreglar el testamento. Pero resulta que no siempre. ¿Por qué Dios le mandó decir eso a Ezequías? Porque Ezequías tenía un corazón agradable delante de Dios y había hecho cosas bonitas y Dios estaba agradado con él. Y le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Ese Dios malo, ese Dios que mire cómo me va a hacer, cómo me va a matar, cómo va a permitir que me muera. No, dice que Ezequías hizo y puso su rostro contra la pared y lloraba y clamaba y gemía y gemía y gemía ahí, y decía que no levantaba la voz, no levantaba su rostro de la pared, y dice que hizo oración a Jehová y le dijo, Jehová, acuérdate de todo lo que yo he hecho. Sí, he andado delante de ti en verdad. Vamos a ponerlo, se llama Isaías 38:3. Isaías 38:3. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Primero que andaba en verdad y en íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de sus ojos. ¿Qué hacía? Lo que era agradable a Dios. O sea, este era un hombre íntegro, un hombre bueno. Y dijo, y le decía al Señor, pero ¿por qué voy a morir, Señor? Señor, ¿por qué? Y dice que, y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando nosotros le pedimos al Señor que tenga misericordia, el Señor es grande y misericordioso. Y dice que el Señor de una vez llamó a Isaías. Isaías, que he cambiado la orden. Que este hombre ya no va a morir en estos días. Dígale que deje el testamento quieto, que no necesita organizar su casa. Dígale, y dice en el número 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí, yo añado a tus días 15 años. Había una determinación de morir,
Pero cuando Ezequías oró, cuando Ezequías clamó, cuando Ezequías lloró y le dijo, Señor, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mí, dice que, dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. No solamente lo libró, sino que le protegió de sus enemigos. Cuando yo leía este texto me acordaba de mi padre. Mi padre creo que hace 2 años más o menos estuvo muy enfermo de cáncer y ya el dictamen era que él iba a morir. Eso me decía mi hermano, hemos visitado médicos y ya no hay nada que hacer. Entonces, él dijo, necesitamos que usted que tiene enchufe con Dios, que empiece a hacer una oración para que Él lo sane. Y entonces, yo le decía a Dios, junto con los hermanos de la iglesia, hubo muchas personas que nos ayudaron en esa oración, y yo le decía al Señor, Señor, mira que yo he hecho cosas buenas. Mira, Señor, que por mi mano tú has sanado a muchas personas. ¿Por qué no me echa un cable con mi papá? ¿Por qué no me ayuda con mi papá? Sí, algo parecido a lo que hacía Ezequías. Y yo le decía al Señor, mira mi Señor, ¿por qué no permite que mi padre viva? Y el Señor respondió la oración y para la gloria de Dios, mi padre salió todo bien y sigue viviendo, por ahí está dando lata todavía. Amén. Entonces es eso. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios de amor. Dirá, es que el padre de Jorge era el mejor. No, Dios no miró si era el mejor o era el peor. Él tuvo misericordia y extendió la misericordia y la compasión hacia mi padre. El Señor extendió la misericordia a Ezequías. El Señor extendió la misericordia al pueblo de Nínive. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios de amor, de misericordia, de compasión. No el Dios que señala, no el Dios que está ahí siempre con la mano diciendo, el que señala siempre es el enemigo. El que ataca siempre es el enemigo. El que saca está esperando cualquier fallito suyo para señalarte es Satanás, es el diablo. Y así como Dios tuvo compasión de Ezequías, así como Dios tuvo compasión de Nínive, el Señor quiere que usted y yo tengamos compasión de las personas. Y una de las cosas que nosotros en esta iglesia clamamos y oramos y pedimos es mucho, Señor, tenga compasión de Lucena. Tenga compasión de Lucena, no mire su idolatría, no mire su sexo, no mire la droga, no mire esto, sino tenga compasión de Lucena para que Lucena venga a los pies de Cristo. Eso es lo que nosotros hemos pedido durante muchos días en esta iglesia y hemos orado y hemos clamado para que el Señor tenga misericordia. Y ahí nuestra oración va mucho más allá, Señor, pero ¿por qué no tiene misericordia también de Cabra y de Ruta y de toda la comarca? ¿Y por qué, Señor, no tiene misericordia de España que necesita de Cristo? Lo clamamos y oramos aquí muchas veces. Hemos dado vueltas sobre el mapa de España para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor tenga compasión. Y el Señor nos llama en el libro de Mateo, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Lo decía hace 8 días, el COVID era para los chinos y llegó a todo el mundo. La guerra era para los africanos y llegó aquí a América, a Europa. No sabemos en qué momento podamos necesitar la misericordia de Dios. No sabemos en qué momento tengamos que clamar para que Dios sea misericordioso con nosotros. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. ¿Misericordiosos con quién? Primero sea misericordioso contigo mismo.
Hay personas que se viven acusando y diciendo es que yo no he hecho, yo no he hecho, y yo no merezco, yo no merezco. No, delante de Dios cuando uno viene dice que no resiste un corazón contrito y humillado. Cuando uno viene delante de Dios en oración, en ruego, en clamor y en arrepentimiento, el Señor extiende su misericordia. No solamente para mí, sino también extiende su misericordia hacia mi casa, hacia mi familia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso y Dios quiere que ese amor y esa misericordia nosotros clamemos como iglesia para que haya misericordia aún para la familia, aún para los más cercanos, aún para mis amigos. Nosotros queremos que nuestros amigos conozcan a Cristo y le debemos clamar al Señor de que Él tenga misericordia de nuestros amigos. Así vayan a la discoteca, así no vengan a la iglesia, así estén allí. Tenemos que clamar para que Dios tenga misericordia y que el Espíritu Santo se mueva y los convenza de pecado y vengan aquí. Porque no hay otro. El único sitio donde hay paz, amor, bendición y salvación es en Cristo. Es en Cristo, no hay otro camino. Y entonces nosotros tenemos que clamarle para que Dios tenga misericordia de ellos. Tenemos que pedir misericordia para esta iglesia. Hermanos, cada uno de nosotros pedir misericordia. La iglesia no es el pastor, la iglesia somos todas las personas que vienen a esta iglesia, que tengan misericordia de esta iglesia para poder seguir extendiendo el evangelio. Misericordia para Lucena, misericordia para la comarca, misericordia para España. Bueno, y yo decía, ¿qué es compasión? Dice, compasión es un sentimiento por alguien que sufre o la pasa mal y te lleva a remediar o a aliviar algo. O sea, cuando las personas sufren o le están pasando mal, debemos pedirle a Dios que estas personas lleguen a Dios y que la paz y el amor de Dios llegue a sus vidas. Ahora, ¿qué es misericordia? Trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos o fallos o pecados, dice en Wikipedia. O sea, misericordia es algo que Dios nos da sin nosotros merecerlo. Misericordia es algo que Dios, aunque ve nuestros fallos y nuestros pecados, dice, Cristo llevó los pecados en la cruz del Calvario. Dice que Cristo, nosotros somos llamados a misericordia porque Cristo es misericordioso y entonces Él, por encima de todo, dice, es más, dice que Cristo es nuestro abogado. Nuestro abogado es el que nos defiende de los errores y los fallos que hayamos tenido, de los que yo tengo y de los que vosotros tenéis, y de los que vosotros tenéis los que me ven por las redes sociales. Ese Jesús es nuestro abogado que nos defiende por todos los pecados. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, hoy Dios nos llama amor, compasión y misericordia para contigo mismo, para con tu familia, para la iglesia, para este pueblo, para esta comarca y para este país. Cuando nosotros entendemos que este país, esta comarca y este pueblo necesita misericordia, cuando nosotros entendemos que necesita compasión, vamos y nos arrodillamos delante de Dios y le clamamos, Señor, tenga misericordia, tenga compasión de Lucena, tenga compasión de toda la provincia de Córdoba, tenga compasión de este país y el Señor va a extender su mano poderosa, va a extender su mano misericordiosa para que España, la provincia de Córdoba y Lucena sean tocados por el poder maravilloso del Dios Todopoderoso. Y para que las personas vengan en arrepentimiento delante de Dios. Porque solamente cuando venimos en arrepentimiento es que viene la bendición sobre nuestras vidas, viene la sanidad, viene la liberación y viene la salvación. Eso es lo que quiere Dios. Y yo les pido, mis hermanos, hagan una lista de sus amigos. Oren por sus amigos. Clamen por su familia. Clamen por este pueblo. Clamen por la comarca y clamen por España para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Por favor, póngase en pie.
ahí donde tú estás, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Olvídese por un momento del que está a su lado, izquierdo, derecho. Cierra sus ojos y dígale al Señor, Señor, yo necesito de ti. Dígale al Señor, yo necesito de ti. Santo Dios. Dígale, yo sin ti Arabashalamalama,